Hola, ¿cómo se encuentran? Les doy la bienvenida al podcast Poesía y Misceláneos. En esta ocasión vamos a hacer la continuación del avance previo que tuvimos sobre Lilith, mujer o demonio. Veamos ahora lo que nos atañe. ¿A quién es Lilith? Personaje enigmático de las escrituras, la predecesora de Eva. No sé, se sabe bien que, según las escrituras, Eva fue la primera mujer, más sin en cambio hay referencias históricas, escritos históricos, que no se les da mucho soporte, pues contrarían a las escrituras antiguas, y en ellos se refiere no a Eva como la primera mujer, sino como la segunda mujer de Adán. Y veamos entonces el antecedente histórico de Lilith. Veamos lo que se refiere la Biblia hacia la creación de la primera mujer, tal como ellos lo marcan. Y de la costilla de Dios tomó el hombre e hizo a una mujer y se la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de tus huesos y carne de tu carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Según lo relata esto así el libro del Génesis. Esta interpretación pues es la que estamos acostumbrados a leerla de acuerdo a todo lo que se ha considerado en la creación de hombre y mujer. Dice, Dios creó varón y hembra y los creó. Pero esto también encierra una situación, significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso, como lo hice referencia en el inicio de este podcast, en el avance de este podcast. Esta terminó abandonando el paraíso porque cobró conciencia y la hizo tan perfecta como al hombre, pero más sagaz que el mismo Adán. Según la tradición judía, Lilith es la mujer que presidió a Eva. Esto está marcado en las escrituras del Antiguo Testamento. Menciones que se hacen en específico en la tradición judía, pero que estas preceden de las regiones de las religiones acadias y sumerias, donde se tiene como a Lilith como la primera mujer. Supuestamente después de abandonar el paraíso, se le da un carácter demoníaco a Lilith. Rapta niños de las cunas en las noches. Es una encarnación de la belleza maligna. Se le llama la madre del adulterio. Y más allá de esta tradición, el origen del mito de Lilith, como les había mencionado antes, tiene raíces sumerias y acadias. En concreto, en la antigua Mesopotamia. Estas han sido porque se encontraron restos arqueológicos de un grupo de demonios en forma femenina que eran derivados de la primera noción de Lilith, que era llamada Lilitu, Lilu, Lilitu, Wardad Lili. Esas características responden a una figura mitológica que eran mitad humanas y mitad divinas, según el panteón sumerio. Estos demonios en forma de mujer eh, usaban la seducción y el erotismo como armas para atraer a los hombres hacia sí, y eran criaturas de la noche. Es lo que ahora conocemos en la religión cristiana, en la demonología, como los sucubos. Y pues estas tenían cualidades que ahora se traslaparon a muchos otros criaturas de la noche, como los vampiros, aunque pues, su forma era completamente femenina. La palabra Lilith deriva, o Lilitu, o Lilu, deriva de la palabra viento o espíritu. Esta tradición pasa de los sumerios y los acadios directamente a la cultura judía, pues es obvio que los judíos salen
de las regiones de la Mesopotamia antigua. Y los judíos adoptan el nombre de Lilith como una criatura maligna, hasta darle el nombre de Laila, primeramente, que quiere decir noche. Llegando a la tradición hebrea, Lili perdió varias características, pero adquirió otras más complejas, según refieren los textos judaicos. Hay interpretaciones rabínicas en las cuales, como ya lo hice mencionar antes, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó varón y hembra los creó. Y los mismos exégetas de la religión judía se han dado a darle varias interpretaciones, en la cual le daban a Adán una tendencia andrógina, en la cual tenía la dualidad de tener características masculinas y femeninas. Y bueno, ya lo he reiterado, antes de Eva, pues Dios se dio la tarea de crear a Lilith, que fue rebelde y lujuriosa. Eran las características que le atañen los judíos, los exégetas judíos le atañen a Lilith para justificar su salida del paraíso, ¿verdad? En uno de esos escritos le preguntan a Lilith que quién es y dice, yo también fue hecha de polvo, por lo cual tenía también la misma divinidad que el hombre. En el inicio de este podcast les dije que Adán fue creado con polvo influido con el hálito divino y Lilith fue creada de la tierra del desierto y de debajo de un manzano. Supuestamente debajo del manzano había abono, había inmundicia, por lo cual quedó imbuida con esa inmundicia al ser creada, pero con el hálito divino. Se convierte en demonio, y de ella proceden muchos más demonios, ya que se empieza a engendrar, comienza a engendrar con los demás hijos de Adán y de Eva, se engendrar otras criaturas que se unen a su corte demoníaca. Estos demonios son femeninos, los que proceden, los que son hijas de Lilith, se dedicaban a atacar a las madres durante los partos, según la tradición y las leyendas que se cuentan, con el fin de robar a los recién nacidos. Ahí podemos equiparar una situación de lo que ahora resultan ser las brujas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido de darle esas características, pues hay tendencias antropológicas como figuras encontradas en la región de Caldea, en la cual se encuentran demonios en forma femenina extrayendo recién nacidos de sus madres. Aunque vamos a ver otra interpretación que presenta a Lilith como una criatura igual a Adán, hecha de polvo puro que se rebela contra los designios divinos y que muestra un marcado carácter, era rebelde, era imperiosa, como lo son ahora las hijas de Lilith. Y bueno, en algún momento dado se narra, según el alfabeto de Ben-Sira, que fue escrito entre los siglos octavo y onceavo, que la primera desobediencia que tuvo Lilith fue de resistirse a yacer por debajo de Adán. O sea, no quería tener un lugar por debajo de Adán. Al ser creada igual que él, ella quería ser igual que Adán.
pero recuerden que pues en ese tiempo el patriarcado era lo legal y lo correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Lilith? Dice, yo también fui hecha con polvo y por tanto soy igual que tú, le dice a Adán, porque obviamente Adán la quería sojuzgar, ya que fue entregada a él por parte de Dios, pues como su compañera. Y en ese momento, Lilith pronuncia el nombre de Dios en vano, que es una marcada falta a la Torá, pronuncia el nombre de Hashem sin hacer justificación de él, y pues abandona el Edén y se traslada hacia el Mar Rojo. Existen otras versiones que han sido emplazadas como la representación de las mujeres cananeas y su visión en cuanto a las relaciones sexuales en el periodo de casi 500 años antes de Cristo, en el cual pues es cuando se juntan lo que les comentaba, los panteones cananitas con los hebreos. Y es ahí donde surge la demonización de Lilith y las prácticas que les he mencionado, que ahora serían atribuibles a las brujas, por parte de esta mujer, ángel o demonio. Las hijas de Lilith empiezan a tener comportamientos rebeldes, empiezan a tener relaciones sexuales prematrimoniales, empiezan a ser infieles y muestran una sexualidad más abierta a la que muestran las hebreas normales. Y bueno, eh, principalmente el culto hacia Lilith pues comienza con los cananeos. Y pues los cananeos fue el pueblo que conquistaron los judíos tras el éxodo en el desierto. Se dice, les platicaré rápidamente otra situación, que es lo que hace Lili tras abandonar el país, el paraíso, perdón, se asienta en la costa del Mar Rojo y en esta tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios que acompañaban de acuerdo a la caída de Luzbel y los demonios que lo acompañaban, que son ángeles caídos, engendró a las nuevas criaturas. Dios envió un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. Le dijo, regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos. A lo que ella dijo, Dios ha ordenado que me haga cargo de los recién nacidos y de los niños hasta el 8º día de la vida, o sea, hasta la circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. Finalmente Dios perdonó a Lilith, pero la castigó, haciendo que los cientos de sus hijas demoníacas perecieran cada día. Y de entonces la hermosa criatura se puso a matar a todos los hijos de Adán y a todas las madres durante el nacimiento y los días siguientes al parto. Entonces esas son las primeras características que tuvo Lilith, que vuelvo a reiterar, son las mismas que conocemos de las brujas actuales. Pero vamos a seguir este podcast. Los invito a que me acompañen al siguiente podcast. Les agradezco su atención. Como ven, este tema es muy, muy, muy grande. Entonces, los invito para que hagan sus aportes. Si se quieren unir a este podcast, adelante. Les agradezco su atención y esperemos el siguiente podcast sobre este tema. Y a ti que lo sabes bien, te amaré siempre. Muchas gracias. Espero el favor de su atención. Den like y fijen la campanita para los recordatorios. Tengan un feliz día.